Hola, vamos a hablar sobre las metodologías en el descubrimiento de conocimiento. Antes que nada, pues vamos a dar una pequeña e informal definición de lo que es una metodología. Como se dice ahí, una metodología es una manera razonada de obrar para el logro de los objetivos que se tengan planteados. Consiste tanto de herramientas, modelos y métodos para apoyar un proyecto de investigación. ¿Para qué se utilizan las metodologías o para qué son útiles? Primero que todo, para una mejor planeación, desarrollo y ejecución de los proyectos de KDD. Es decir, que logremos ser más productivos y efectivos en el trabajo que se esté abordando. Segundo, aplicar las mejores prácticas que han identificado otros para hacer trabajos de analítica de los datos y que se hagan estas prácticas de una manera sistemática. Tercero, se trata de evitar resultados indeseables en el proceso de aprendizaje, como pueden ser aprender cosas que no son ciertas o que no tienen validez, o por el contrario, aprender cosas que aunque sean ciertas, no tengan alguna utilidad. Recordemos pues que nuestra intención es pasar de unos datos crudos o sin procesar a obtener la piedra preciosa o el material que es tan útil como es el conocimiento. La primera metodología que encontraremos siempre que hagamos este tipo de consultas va a ser la metodología CRISP-DM, como a ustedes les ocurrió cuando estuvieron consultando este punto de la tarea. Esa metodología se llama así porque es la abreviatura de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta fue desarrollada por un consorcio, un grupo que se formó en Europa, llamado, que incluía, digamos, a dos empresas desarrolladoras de software como ISL y como NCR, y a una empresa productora de automóviles. Tiene la ventaja esta metodología de que se puede utilizar independientemente de las herramientas de minería de datos que utilicemos. Es decir, no está atada a ninguna compañía de software. Esta metodología reconoce fases o etapas, como ocurre pues en muchas metodologías. Estas etapas son, en el caso de CRISP, considera 6 fases. Cada fase implica que termina con algún documento o con algún trabajo ya realizado. Entonces es como provoca un hito en el desarrollo de un trabajo de investigación o de minería de datos. Esas fases son las siguientes. Primero viene la comprensión del negocio, luego sigue con la comprensión de los datos, luego la preparación de esos datos para poder hacer el trabajo fuerte o importante, digamos, en cuanto a la creación de los modelos o de los resultados que arrojan las comprobaciones de hipótesis o las estimaciones. Y luego sigue la fase de evaluación de esos modelos obtenidos en el proceso de minería de los datos, que van a conducir a aplicarlos dentro de la organización, o
van también a implicar nuevos trabajos que van a hacer que este proceso sea iterativo. También puede ser que este proceso implique devoluciones en algunas fases, ya sea para hacer algunas transformaciones que se requieran para poder aplicar ciertas técnicas o para comprender todavía más el negocio o reevaluar algunas de las necesidades planteadas. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de cada una de esas fases o etapas durante la aplicación, digamos, de la metodología CRISP. La primera de ellas decíamos que es la comprensión del negocio. Entonces, en esa fase vamos a determinar cuáles son los objetivos del negocio o la organización sobre la cual estamos trabajando. Evaluamos la situación actual o problemática para definir luego los objetivos de la minería de datos o del proceso de minería que se va a realizar y desarrollar un plan del proyecto en el que se incluya quiénes van a ser los responsables, el presupuesto, el tiempo que se va a consumir, el tiempo estimado del proyecto, los datos requeridos, entre otras cosas. Es decir, partimos de unas necesidades, de unos objetivos y de unos intereses para determinar para qué va a servir el estudio, quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser los propósitos de ese estudio y el presupuesto con que se cuenta. Después de culminar esa fase, sigue la fase de comprensión de los datos, que es donde empezamos a hacer el análisis exploratorio de los mismos, después de que los recojamos o los seleccionemos de las distintas fuentes que se tengan, a las cuales haya que recurrir, y ese análisis exploratorio que lo acompañamos mucho de la visualización de los datos para detectar también posibles anomalías o errores en los datos. Entonces esa fase descriptiva y previa a la minería de los datos siempre va a ser requerida para poder comprenderlos. Luego de esa fase sigue la preparación de los datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tenerlos listos, limpios, depurados, para realizar el proceso de minería de los datos. Entonces vamos a ver que en algunas ocasiones necesitamos derivar o construir nuevas variables o integrar datos de las distintas fuentes, transformarlos, es decir, podemos pasar digamos, al logaritmo o hacer una normalización de los datos como acá aparece, para luego poder aplicar las técnicas y tener los datos para hacer, digamos, análisis comparativos en algunos casos. Entonces, esto es previo, todo este paso es previo a ya los análisis que van a requerir mayor profundidad. La fase siguiente a la preparación de los datos es el modelado. En el modelado se aplican las técnicas propias de la minería de datos, que son las que nos van a permitir reconocer patrones, confirmar o rechazar hipótesis, hacer estimaciones o crear modelos. Como algunas técnicas requieren formatos o tipos específicos de datos, es posible que tengamos que regresarnos a la fase anterior, como se mencionó antes.
y los datos se pueden ajustar a múltiples modelos utilizando distintas técnicas y eso depende mucho del propósito que se quiera realizar. Por ejemplo, para un agrupamiento podemos hacer análisis discriminante o podemos utilizar otras técnicas bastante reconocidas como las C-medias, que luego entraremos en detalle en ellas. Para hacer una estimación también podríamos utilizar entre otra gama de técnicas como la regresión, las redes neuronales, entre otras. Y si vamos a hacer una técnica para clasificar objetos, entonces podríamos utilizar árboles de decisión, como también podemos utilizar redes neuronales o la misma regresión. Entonces, todo esto será lo que se considera el corazón de todo un trabajo de análisis de los datos. Este análisis tiene que proseguir o continuar con otra fase de la metodología llamada la evaluación. Obviamente ahí nos vamos a preguntar si los modelos son válidos y si realmente son útiles. La validez de los modelos se mira utilizando o se verifica utilizando también diferentes métricas de acuerdo con los modelos y esta fase evaluativa puede conducir a identificar otras necesidades y volviendo seguramente a la primera fase, que es la de comprensión del negocio, para volver a hacer otro trabajo de analítica de los datos. Esto significa también pues que es un proceso que no muere, sino que va generando otros procesos adicionales en una organización. Además, es posible que luego, después de hacer la otra fase, implique que tengamos que actualizar los modelos encontrados. Entonces, en esta fase evaluativa, si encontramos que los modelos son válidos, entonces pasaremos a la interpretación de esos modelos y a la representación más adecuada o más apropiada para hacer la comunicación de nuestros hallazgos a los demás personas que tienen que ver con la toma de decisiones o con los que van a tomar alguna acción de acuerdo con el conocimiento obtenido. Después de eso, entonces viene la última etapa o la última fase llamada la fase del despliegue, que consiste en aprovechar los datos, los modelos, o el conocimiento encontrado y usarlo o ponerlo en producción. Esto significa también que en esta fase hay que ver cómo está apoyando ese nuevo conocimiento a la organización, si ha sido tan útil como se esperaba y ver si de pronto esos modelos van dejando de ser válidos con el paso del tiempo, para volver entonces otra vez a reiniciar el proceso de actualización. Como decía acá, eso es un proceso completamente iterativo. También es interactivo, como ustedes también lo pudieron leer en el primer artículo para el informe de lectura, porque no es un proceso que se puede hacer de manera automática completamente. Necesita la intervención de las personas especialistas o expertas para poderlo llevar a cabo con éxito. La otra metodología que es ampliamente utilizada o reconocida en el medio es la metodología SEMA,